Hace un par de meses, me parece que fue hace un par de meses, el hermano Timoteo estuvo ayudando al grupo de habla inglesa en la reunión que tenemos los sábados a aprender a estudiar la Biblia. Y vimos algunos libros muy cortitos y nos mostró cómo extraer el máximo de la Escritura. Tocó el libro de Filemón, tocó el libro de Judas, tocó el libro de Ruth en algunas situaciones ahí. Y me llamó mucho la atención porque precisamente fue este libro lo que a mí me hizo ver la urgencia del momento. Ahora tenéis ahí unas hojas, una hoja que nos dan las credenciales de Judas. Hoy vamos a centrar nuestra atención en 3 características de los recipientes de esta carta. Los llama santos, habla de su llamado y habla de que son conservados en Cristo Jesús. Ese va a ser el mensaje de hoy. Pero antes de empezar me gustaría que conociéramos algo más de Judas. Si conocemos el trasfondo, nos va a ayudar luego a entender mejor lo que está escribiendo. Ahora, os he dado esa hoja porque, y no vamos a mirarlo en detalle, esto quiero que lo veáis en casa, ¿de acuerdo? Porque si no, nos llevaría 2 sesiones para poder ver esto. Entonces, prefiero más bien entrar directamente en lo que dice el versículo 1 y el versículo 2 que entrar en estos detalles. Pero mirando por encima, quiero que veáis, hermanos, esta epístola, por lo menos de las credenciales de Judas. ¿Cuándo se escribió el libro de Judas? Más o menos en el año 67. Luego Jesús, hermanos, comienza la carta de una forma típica. Si tenéis vuestra Biblia ahí, justo el libro antes de Apocalipsis, y no sabéis dónde estamos. Judas empieza escribiendo así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo. Ese va a ser nuestro mensaje de hoy. Pero quiero que veáis su introducción: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Viene en grupos de 3, ¿verdad que sí? Eso es lo primero que vemos. Ahora, nota que se identifica a sí mismo como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Le dirás, ¿quién fue este Judas? Pues fue medio hermano del Señor Jesucristo. Si estudias un poquito las creencias de la Iglesia Católica, te dirán que Jesús no tuvo hermanos, o por lo menos medio hermanos, de que María, cuando tuvo a Jesucristo, no tuvo más hijos. Pero las Escrituras nos muestran algo muy distinto. Aquí vemos a Judas, que se identifica como siervo de Jesucristo, y nota que lo hace de una manera muy humilde. En vez de decir, yo soy el hermano de Jesucristo, se presenta así como siervo de Jesucristo. Más concretamente, en el griego sería un siervo en cadenas, pero por voluntad propia, no obligado. Judas es hermano pleno de Santiago y medio hermano del Señor Jesucristo. Ahí tenéis un par de pasajes. Mateo capítulo 13, 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Os acordáis cuando Jesús fue a su tierra natal? No pudo hacer allí milagros porque era por la incredulidad de la gente. Y la gente, cuando vio a Jesucristo predicando, presentándose a sí mismo como si fuese el Mesías, esto es lo que la gente respondió: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos? Ahí tenemos a varios: Jacobo, José, Simón y Judas. Eso te hace ver que Santiago o Jacobo es otro nombre para Santiago, y Judas eran hermanos de María, o sea, hijos de María y José, pero eran medio hermanos con el Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 6, 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo? Ese también es Santiago, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros
hermanas. Interesante. Y se escandalizaban de él. Ahora, Santiago llegó a ser una figura prominente en la iglesia en Jerusalén. Mirad esto en vuestro tiempo libre, veis ahí los pasajes, Gálatas capítulo 1, versículos 16 al 19 y capítulo 2, 9. Claramente dice que Santiago, hermanos, fue esa figura prominente, uno de los líderes en la iglesia de Jerusalén. Y nota que Judas se describe a sí mismo como siervo del Señor y no como su hermano, y esto es típico de la modestia de Santiago. También lo vemos en Santiago capítulo 1, versículo 1. Y curiosamente, cuando lees la epístola de Judas y la epístola de Santiago, los dos hermanos empiezan las epístolas de una forma similar. Siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. En el caso de Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, ¿quiénes eran los lectores? ¿A quién está enviada esta carta? Lo curioso es que no está mandado a un individuo en concreto y tampoco es enviado a una iglesia concreta. No son nombrados, pero sí habla de estas personas como si fuesen personas muy, muy conocidas, muy íntimas a él. Lo podemos ver en el versículo 3, donde se refiere a ellos como amados. Versículo 17, amados, otra vez, versículo 20, amados, 3 veces también, ahí vemos. Y se refiere a ellos simplemente como, este va a ser el mensaje de hoy, llamados, santificados y guardados. Normalmente cuando empezamos una epístola, los primeros 5 versículos ni siquiera prestamos atención. Porque es, estimado hermano, todos estamos bien, espero que vosotros estéis bien, gracias a Dios, ¿no? Empezamos la carta siempre de una manera, bueno, esto es solamente relleno, pero este versículo, hermano, es sumamente importante para entender a quién está dirigida la carta. Vamos a ver estas 3 características: a los llamados, a los santificados y a los guardados. Nos habla de la seguridad que tenemos en Cristo, nos habla de la obra que Cristo no solamente ha hecho, sino también está haciendo a través de la santificación. Y concluye su saludo con una triple bendición. ¿Veis el 3 ahí repetido? Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Y con esto, hermanos, más o menos empieza la carta. Ahora, lo interesante del libro de esta epístola es que Judas tenía una intención original distinta para la carta. Quería hablarles de su común salvación. Quiero que lo veáis en el versículo 3, dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de... ¿Por qué quería escribir? De nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Es decir, Judas tenía una intención original. Quiero hablaros de algo muy importante, de la salvación que tenemos en común. Pero viendo la urgencia del momento, hace 2000 años, escucha, dice, necesito cambiar de tema para advertiros de algo muy urgente. Ahora, no sé cómo sois vosotros a la hora de escuchar o de leer instrucciones. Yo este púlpito aquí en el cajón está lleno de manuales. Manuales para saber cómo operan los aire acondicionados, manual para ver cómo funciona el filtro del aire, manual para saber cómo funciona la cafetera, para saber cómo funciona todo, el proyector. ¿Quién lo ha leído? Tenemos manuales, pero ¿qué hacemos los hombres cuando compramos un aparato nuevo? Abrimos la caja, está ahí todo desmontado, sobre todo si es de IKEA, ¿no? Te dan un manual, pero si eres como yo, coges el manual, lo dejas ahí y te pones a montarlo. Luego al final te sobran 3 piezas de cada cosa, 3 tornillos, 3 tuercas, te sobra de todo. Lo montas y dices, no sé por qué me sobra. Quizá lo debo desarmar, lo desarmas e intenta ponerlo siguiendo, ahora sé dónde va esta pieza. Y resulta que en algunas ocasiones la pieza que nos sobra era la pieza más importante que mantiene la integridad del mueble.
¿Quién hace eso? Recibe un aparato, coge el mando, lo pone a un lado y se pone a montarlo. Yo tengo 2 hijos, Gabriel y Adrián. Adrián era del tipo de que no tocaba nada si no leía primero el libro de instrucciones. Era metódico, increíble. Ni se saltaban los renglones del libro de instrucciones. ¿No? Gaby, para él era todo por instinto. Él no necesitaba manual de instrucciones. Él lo hacía todo por instinto. Y si tenían los 2 que montar algo, era un conflicto. Porque, chache es el término que se utiliza en mi casa para algo muy íntimo, ¿no? Chache, mira, creo que te mata eso. No importa. Y les escuchábamos desde la cocina hablando de lo importante que era seguir el libro de instrucciones, por lo menos para Adrián. Bueno, yo no sé cómo sois vosotros para los libros de instrucciones, pero aquí tenemos un libro de instrucciones que más nos vale que prestemos atención. Ahora, el versículo clave es el versículo 3. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario, subraya esa palabra necesario. ¿Por qué era tan necesario que Judas escribiera sobre este tema? Fíjate cuál es el tema. Escribiros exhortándoos que contendáis, ¿cómo? Ardientemente. Esa palabra contendáis la utiliza otra vez en el versículo 9, dándonos un ejemplo de cómo Miguel, el arcángel, contendió con el diablo. Contender ardientemente por la fe que ha sido dada a los santos. Bien, vamos a mirar este pasaje y luego vamos a saltar al versículo 1. Vamos a ir a retroceder. ¿Por qué Santiago? Recuerda que Santiago está inspirado por el Espíritu Santo. ¿De Él no está rellenando solamente así a la ligera. Creo que cada una de estas palabras tiene una intención de impacto. Es muy importante que Judas entiendan de que esta carta está dirigida a un tipo de persona en concreto. Y estas personas la describe como son llamados, fueron santificados, están siendo santificados y luego están guardados. Entonces vamos a centrar nuestra atención en estas palabras. Nos habla de que tiene que contender por la fe. Cuando leéis el Nuevo Testamento, ¿cuántas veces vemos esta advertencia de contender por la fe? Lo vemos con Jesús, lo vemos en Mateo capítulo 24, versículos 11 al 13, donde les habla de que vendrán falsos profetas, de que el amor de muchos se enfriará. Les advirtió a los creyentes que soportaran la persecución y que permanecieran fieles hasta el fin bajo su paraguas de protección. Lo dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pedro también advirtió de esto. De hecho, Judas y Pedro, los dos entienden de que esto está ocurriendo y se está esparciendo de una manera tremenda, y los dos se ven obligados a hablar de este mismo tema, de la apostasía y de los falsos maestros que estaban entrando. Por ejemplo, Pedro predijo que muchos discípulos serían arrastrados tras este tipo de personas. Concretamente vemos en Hechos capítulo 2, versículo 29 a 32, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, y no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán, de vosotros mismos. Esto es muy grave. Podemos esperar los lobos rapaces y los falsos maestros de fuera, pero Pedro está diciendo, no solamente miréis fuera, sino mirar dentro. Hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, dice el apóstol Pablo. Pedro dice así: os advierto, 2 Pedro 2, 1 y 3,
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Escucha, si ellos vieron, Jesús, Pedro, el apóstol Pablo, incluso Juan, nos advierte de eso. Si ellos vieron que estos falsos maestros iban a salir de las iglesias, o iban a entrar de fuera hacia las iglesias para introducir todo tipo de enseñanzas destructivas, si ellos estaban ya alertados, ¿creéis que nosotros deberíamos estarlo hoy? Totalmente. Y sin embargo, nos movemos pensando de que todo va bien y no va a pasar nada más. Lo único que tenemos que temer es el COVID, ¿verdad que sí? Pero estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas, esos falsos profetas, se estaban extendiendo peor que el COVID. Ahora tenemos una nueva versión, el Omicron. Hay miles, cientos de miles de personas que se están contagiando rapidísimamente. No lo esperaban que fuese así de rápido. Hermanos, nos aseguro de que cuando llegue, y ya está el momento, cuando llegue este momento que vemos aquí, se va a esparcir de una manera parecida. Y los que están distraídos, los que no tienen sus ojos, sus lentes espirituales, la Biblia, delante, hermanos, van a ser engañados. Se van a dejar arrastrar por todo tipo de cosas. Bueno, pues bien, Judas también recogió esta información. Y ahí lo hemos visto en el versículo 3. Entonces, ¿fue relevante entonces? ¿Creéis, hermanos? Escuchad, por favor, os pido por favor que prestéis mucha atención. ¿Creéis que es relevante hoy? ¿Creéis que es relevante que tengamos, por ejemplo, seminario de crecimiento cristiano? Yo quería servir de apoyo a lo que el hermano Timoteo y el hermano Clay estaban enseñando. Son dos temas que están entrelazados. Uno, cómo levantar una nación santa. Y es un tema muy, muy amplio. El hermano Clay tiene intención de ir a través de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, viendo diferentes ejemplos, hermanos, para que nosotros podamos mantenernos limpios, sin manchas, sin arruga, para la venida del Señor Jesucristo. Y el hermano Timoteo está dando seminario de crecimiento cristiano. ¿Cuán importante es conocer las doctrinas de la Biblia? La estructura, los fundamentos bíblicos, hermanos, que nos caractericen como cristianos. Si no tenemos esto en cuenta, va a ser muy fácil de que nos distraigamos y incluso puede que alguno apostate de la fe. Entonces tenemos esta advertencia. Es una advertencia urgente. Si yo, por ejemplo, cogiera ese manual de instrucciones de IKEA y vinieran 5 o 6 páginas de instrucciones y hubiera una que viene en rojo, te dice, mira, esta pieza es clave, y la ignoramos porque no sabemos dónde encaja, y decimos, bueno, ya está solucionado, pero me sobra esta pieza, no importa. Te aseguro que el mueble va a durar mucho menos. Eso es un ejemplo un poco así, quizás no es del todo adecuado, pero hermanos, si no tenemos esto en cuenta y somos diligentes, me pregunto cuántos van a mantenerse en la fe. Ahora, quiero centrar mi atención, porque me quedan 15-20 minutos nada más, en estas 3 palabras: el destinatario, llamados, santificados y conservados. Ahora, me da la impresión, por el material que tengo aquí, que no voy a poder dar los 3. Así que espero que os conforméis, solamente doy 2, y la semana que viene doy el tercero. Primeramente, nota que habla a los llamados. A los llamados. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. No sea demasiado rápido en pasar a la siguiente, sino veamos de qué trata ahí. Y tomando nota, 2 de Timoteo capítulo 1:9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Toda persona
aquí, si es salva, ha sido llamada. Pero tenemos que saber qué es lo que Dios ha utilizado para llamarnos. No es una luz del cielo, ni siquiera un ángel del cielo. No es un llamado que recibimos a través de una visión o a través de un sueño. Es sencillamente el Evangelio. Dios llama al mundo a reconciliarse con Él a través de la predicación del Evangelio. Hay mucha gente que mistimiza mucho ese llamado. Piensan de que va a ser a través de un terremoto o a través de algo, un fenómeno sobrenatural. No, dice que nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a lo que nosotros hemos hecho, sino plenamente es obra de los evangelistas y obra del Espíritu Santo. Entonces, este llamado no fue de acuerdo a nuestras obras, como dice ahí. Es hecho de acuerdo con el propósito, con el propósito y gracia de Dios. Y el método para hacer este llamado, hermanos, fue planeado, fue ya estructurado antes de la fundación del mundo. Hermanos, cuando Adán y Eva pecaron, no le pilló a Dios de sorpresa. Digo, ¡ay! Han pecado, ¿qué voy a hacer? No sé, tendré que buscar algún remedio. A Dios no le pilló de sorpresa. Antes de que cayeran, Dios ya tenía el plan, el medio para salvar al mundo, ya establecido. Y la manera de atraer al mundo para reconciliarse con Dios fue el mensaje del Evangelio. ¿Sabéis, hermanos? Nosotros jugamos un papel muy importante en eso. Si el método es la predicación del Evangelio y nosotros formamos parte de la gran comisión, más nos vale que seamos diligentes. Cada vez que tú anuncias el Evangelio, el plan de salvación, de que Cristo, hermanos, ha muerto por nuestros pecados, que Él fue sepultado y que fue resucitado al tercer día, cada vez que anunciamos esa buena noticia para perdón de pecados, estamos, hermanos, sirviendo al Señor de manera con un llamamiento santo. Tenemos una gran tarea que hacer. Entonces el llamado, mira lo que dice en 2 Tesalonicenses 2:14, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio. ¿Lo tenéis ahí? Miradlo, por favor, quiero que lo veáis. 2 Tesalonicenses 2:14. 2 Tesalonicenses 2:14. ¿Cómo Dios llama a una persona perdida que está en sus pecados, que está separada de Dios, para que venga y reciba esa salvación? Para que venga y se reconcilie con Dios. Pues 2 Tesalonicenses 2:14 no lo dice. ¿Lo tenéis ya? Dice, a lo cual os llamó, ¿cómo? ¿Cuál es el medio? Mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, al ser comisionados a ir a toda criatura, indica una cosa, que la salvación que Cristo proveyó está disponible a toda criatura. Hay algunos que piensan de que la salvación está destinada solamente a unos cuantos escogidos. No sé qué opinarás tú sobre eso. Pero cuando el Señor dice, porque de tal manera amó Dios un grupo de personas escogidas, no, cosmos, la palabra mundo. No es grupo de personas, es el mundo entero. Es porque, hermanos, la salvación puede salvar a todo el mundo. Ahora, solamente es eficaz para aquellos que vienen al Señor con arrepentimiento y fe. Pero está disponible a todos. No puedes decir, no, tú no has sido predestinado para salvación. Tú no has sido escogido para salvación. Hermanos, cuando el Señor dice, mira lo que dice, por ejemplo, en Marcos 15 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto, hermanos, esto es consistente con el deseo de Dios de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo, capítulo 2, 3 y 4. Mira lo que dice otra vez, todos los hombres sean salvos. Dios dice, bueno, si Dios quiere que todo el mundo sea salvo, ¿por qué no todo el mundo es salvo? Porque les ha dado el libre albedrío. No nos ha hecho robots.
y la toda criatura también es consistente con la oferta de Dios de que su Hijo sirva como rescate por todos. Mira lo que dice 1 Timoteo 2, versículos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual, escucha, se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Todos. No queriendo que ninguno perezca. También esto es consistente con el deseo que Dios tiene de que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno, ¿cuántos son ninguno? Nadie. Sino que todos, ¿cuántos son todos? Procedan al arrepentimiento. Te encontrarás con personas, y creo que tienen buena intención, pero el hecho de que tengan buena intención no significa que estén en lo correcto. Que te dirán, no, un momentito. Dios solamente salva a los escogidos, a los predestinados. Esa idea la defiende sobre todo los calvinistas. Según lo que yo veo en la palabra de Dios, hermanos, la salvación está disponible para todos. Y cuando el Señor dice que llevemos el Evangelio a toda criatura, significa que toda criatura tiene posibilidad de echar mano a esa salvación. Ahora, no todos lo van a hacer, pero tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a todas las personas, porque todas las personas son potencialmente capaces de recibir este mensaje. Sin embargo, muchos no lo reciben. Llevamos aquí ya como 24 o 25 años en la iglesia. Hermanos, ¿cuántas veces hemos salido a predicar el Evangelio? Hemos repartido tratados por las calles, hemos ido al mercadillo una vez a la semana, hemos hecho todo tipo de campañas evangelísticas. ¿Y cuántas personas han venido a Cristo? Muy pocas. Dices, bueno, es que no serían escogidas. No, el llamado fue hecho. El llamado de Dios fue con el Evangelio. Ahora, que una persona no se aproveche, porque no ejercita su fe en la oferta que Dios ha hecho, hermanos, les hace responsables de su decisión. Entonces vemos aquí, hermanos, que Dios tiene un llamado. Pero lo siguiente que quiero que veáis es la siguiente palabra: santificados. Una pregunta. Cuando somos salvos, cuando recibimos a Cristo como Salvador, ¿somos santificados? ¿O vamos a ser santificados? ¿O vamos a ser santificados cuando estemos en el cielo? ¿Sí o no? Las tres clases. La respuesta es sí. Los tres. Muy importante entender esto, porque si no lo entiendes bien, vas a ver versículos como que hemos visto hoy, ¿no? Donde dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso lo hemos visto en Filipenses hoy, ¿verdad? Capítulo 2. Ocupaos en ves ahí, la salvación es por obra. Ocupaos en vuestra salvación. No, es en vuestra, no para vuestra. La salvación, hermano, no es por obras. Es por pura fe, en la obra terminada del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, cuando hablamos de esta palabra santificados, creo que Judas tiene tres intenciones. Uno, ¿estáis dentro ya? Dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, ¿habéis sido salvos? Entonces, este mensaje que va a traer en Judas es para vosotros. ¿Estáis perseverando? Es decir, ¿estáis siendo santificados progresivamente? Porque si no estamos cambiando, no estamos siendo formados a la imagen de Cristo día a día, cada vez un poquito más, estamos en un peligro. Pero ¿cuándo se va a completar la salvación? Pastor, yo pensaba que era cuando el momento que yo recibí a Cristo. Sí, posicionalmente sí. Pero completo es cuando estemos con el Señor, cuando ya no tengamos este cuerpo de muerte, tengamos cuerpos resucitados, hermanos, y tengamos la salvación, digamos, la santificación completa. Vamos a mirar esto más detenidamente. Vamos a ver aquí tres cosas a tener en cuenta. Primero, en sí, la palabra santificación. A ver, ¿cuántos santos
hay aquí esta mañana? Muy bien, me alegro mucho. Entonces ya podemos venir a ti y orarte, ¿no? Te pones ahí en una estatua. Sin embargo, esa es la idea que tiene la Iglesia Católica. ¿No es cierto? Son ellos los que establecen quiénes van a ser santificados, quiénes son santos. Si han cumplido se han hecho 3 milagros, se han hecho no sé qué, no sé cuántos, y están reconocidos por no sé cuántos, entonces sí les podemos beatizar. Les podemos hacer... Es Cristo el que hace santos. Y cuando llamo aquí santo, no es para que vayamos diciendo, mira, yo soy un santo. No, es para decir, mira, todo el mérito lo tiene Cristo. Amén. Amén. Hace tiempo, estando trabajando en la base de Torrejón, yo me presentaba, hablaba a mis hermanos, a mi compañero de trabajo, y ellos, con la idea católica, yo les decía, yo voy a ir al cielo. Lo tengo segurísimo. Yo si muriese ahora mismo sé que iría al cielo. Uno que era muy beato católico me decía, eso es arrogancia, eso es orgullo, nadie puede decir eso. Eso significa que tú te crees suficientemente bueno para poder ir al cielo. Y dije, no, me estoy jactando en la obra que Cristo ha hecho por mí. Amén. Cristo es. Estoy seguro no por lo que yo he hecho, sino por lo que Él ha hecho. Si ves esto como jactancia propia, me estoy jactando de mi Salvador. Y no lo entendían. Entonces, tenemos que entender lo que significa la palabra. Luego, el proceso de santificación. Y también el progreso de la santificación. Primeramente, la palabra. ¿Qué significa la palabra santificar? Agiaso. Poner aparte. Purificar. Consagrar. La palabra en sí indica 2 acciones. Uno, me aparto del camino de pecado para ahora andar en un camino distinto. Eso es lo que la palabra santo significa. Para dedicarme completamente a mi Señor y Salvador. Ahora, ¿cuándo empieza la santificación? Yo puedo decir, ya soy santo, pero también puedo decir, estoy siendo santo, pero también puedo decir, voy a ser santo. ¿Cómo es posible que sean los 3? Bueno, si miráis conmigo rápidamente en 1 Corintios, capítulo 1, vemos este término santo utilizado en 2 tiempos distintos. Mira cómo lo dice Pablo, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, ¿a quién está escribiendo? A la iglesia de Dios, que está en Corinto. Ahora, a esta iglesia, ¿cómo se refiere a ellos? A los santificados en Cristo Jesús. ¿Son santos o van a serlo? Son, ¿verdad? Pero nota ahora, llamados a ser. Pregunta otra vez, ¿son santos o van a ser santos? Sí, los dos. Porque está hablando de 2 diferentes, o sea, somos santificados posicionalmente a venir a Cristo y a recibirle como Salvador. Él nos ha lavado de nuestros pecados. Y nos ha dado una comisión, una tarea, un propósito. Pero hermanos, no podemos decir que no hay pecado en nosotros. Yo conocí también a algunos no sé, fue en Madrid, no sé de qué iglesia era, me parece que era una iglesia carismática, que me decían así, yo cuando fui salvo, no he vuelto a pecar más en mi vida. ¿Y cuánto tiempo hace que fuiste salvo? Me dice, hace 15 años. Digo, ¿no has pecado nunca? Digo, acabo de pecar, y eso es mentiroso. ¿Cómo que no has pecado nunca? Sí, porque si yo me salvo ya no puedo pecar. Claro, la idea que ellos tenían es que si vuelvo a pecar, necesito que Cristo me salve otra vez. No, hermanos. Somos salvos posicionalmente. Todo depende de la obra de Cristo, nada de nosotros. Pero la santificación requiere una decisión por parte nuestra, ser santos, porque yo soy santo, requiere que nosotros digamos, sí, yo quiero eso, pero es una obra que tiene que hacer el Espíritu Santo poco a poco, progresivamente. ¿Cómo lo hace? Es a través de la palabra, y la palabra nos limpia. Un cristiano que se mantiene alejado de la palabra de Dios es un cristiano que no va a crecer. Un cristiano que la lee pero no la aplica, no va a cambiar, no va a ser conformado a la imagen de Cristo. Ese proceso de santificación progresiva va a quedar interrumpido. Hermano, ¿cuántas personas hemos conocido que
fueron salvos hace 20 años y sin embargo no han crecido, siguen como bebés. ¿Qué ha pasado? De alguna manera esa santificación progresiva fue interrumpida. ¿Cómo? Hicieron caso omiso a la palabra de Dios, o la escuchaban pero no la aplicaban. Se quedaron como bebés perpetuos. No hay cosa más bonita que un bebé, pero no hay cosa más horrible que una persona que ha crecido y tiene 40 años pero sigue siendo bebé de aquí. Hermano, lo mismo con los cristianos. No hay cosa más horrible, no hay cosa más preciosa que una persona venga a Cristo y le reciba como Salvador, a Cristo. Pero es horrible cuando vemos a personas que deberían ser ya maduros, que deberían tener ya hábitos, costumbres, formas, carácter ya más desarrollado, y sin embargo se han quedado como bebés. El apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corinto precisamente por esto, dice, debiendo ser ya maestros, y necesitáis que os siga dando leche. Hebreos capítulo 5, 1 Corintios capítulo 3 nos habla de esos bebés, personas cristianas que se han quedado estancados. Pero para daros más munición, dejadme que os hable del proceso de la santificación. Es obra del Espíritu Santo, ¿vale? Santificados por el Espíritu Santo, Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ahí tenemos la palabra santificación, ahí tenemos el proceso de la santificación. Pero espero, hermanos, que os deis cuenta de que la epístola de Judas tiene una intención, de que nos mantengamos, seamos diligentes y nos mantengamos en el camino. Nos mantengamos centrados, sin distraernos de lo que el Señor nos ha llamado. Y la palabra de Dios es clave para esto. Porque, hermanos, nos dice que también la santificación viene por medio de la palabra de Dios. Igual que viene por medio del Espíritu Santo, también viene al estudiar y aplicar la palabra de Dios. Efesios 5:26 dice, para santificarla, hablando de la iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. Y también en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces tenemos, para ir resumiendo, la santificación instantánea, la llamamos justificación. ¿Vale? La salvación instantánea está hablando de justificación, ya estoy justificado delante de Dios. ¿Quién es el que me justifica? El Señor Jesucristo. Lo que estoy diciendo es que yo fui al Señor Jesucristo con mis pecados, vine a Él como persona injusta, como pecador, reconociendo que Él solo podía lavar mi pecado, vine con humildad, vine con confesión, vine con arrepentimiento y vine con fe. Y en el momento en que yo puse mi confianza en la obra redentora de Jesucristo y le pedí que entrara en mi vida, en mi corazón, ese día yo fui santificado. Sí, posicionalmente. Estamos hablando de justificación. Pero ¿qué tal esa experiencia de madurez que tenemos que llevar a cabo? La santificación progresiva o experimental o experiencial, por experiencia. Y tenemos la santificación completa o final. Justificación, ¿qué significa? Dios nos libra de la pena del pecado. Santificación nos libra del poder del pecado. Pero ¿qué tal glorificación? Cuando hablamos de glorificación, ¿de qué estamos hablando? Es una doctrina muy importante, la doctrina cristiana.
Estamos hablando de que somos libres de la presencia del pecado. Hermanos, el momento en que yo recibí, y si tú has recibido a Cristo, puedes decir lo mismo, fuiste librado de la pena, de la condenación, plenamente. Se llama justificación. Ya estoy justificado delante de Dios. Antes de eso no podía justificarme. Pero ahora puedo justificarme porque es Cristo el que me justifica. Pero ¿qué tal la santificación digamos, la santificación progresiva? Pues es cuando Cristo nos libra del poder del pecado. Cuando yo vine a Cristo hace 42 años atrás, hermanos, teníais que haberme visto. Espero que mi madre, que era la que me trajo a luz, año tras año podía decir, hijo, estás cambiando mucho. Ya no hablas como hablabas antes. Ya no tienes las mismas preferencias que tenías antes. Ahora parece que tienes unos deseos. ¿Por qué te gusta tanto ir a la iglesia? Hijo, donde me metí en el instituto, en el seminario bíblico. Dijo, hijo, podías estudiar cualquier otra carrera. Ingeniería, medicina, lo que sea, leyes. ¿De qué te sirve eso? Teología. Y encima 5 años. Era una pérdida de tiempo para mi madre. ¿Sabes, hermanos? Eso fue lo más grande que pudo ocurrir en mi vida. Porque eso fue lo que formó todo. Eso fue lo que empezó a obrar en mi matrimonio. Lo que empezó a obrar en mi vida como padre, como hombre, como trabajador. En todas las áreas, esta santificación se fue manifestando. Debían ir cambiando de gloria en gloria, de una imagen a otra imagen, conformándonos a la imagen de Jesucristo. Si no estamos experimentando ese cambio en nuestra vida, hay un problema en nuestra vida. Hay personas que dicen, yo soy salvo. No van a la iglesia, no leen la Biblia, no hacen nada que tenga que ver con las disciplinas bíblicas. Hermanos, el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. ¿Hay amor por los hermanos? Eso es una característica de la salvación. ¿Hay deseos de servir al Señor? Eso es una característica de la salvación. ¿Hay frutos dignos de arrepentimiento? Porque si no hay frutos, me atrevería a decir que no hay salvación. Y si la hay, estamos en rebeldía con el Señor. Entonces, hermanos, para resumir un poquito, tengo mucho más que decir. El apóstol, Judas, hace 2 cosas aquí y lo utiliza como trampolín para luego entrar en tema. Porque les va a decir a estos que son llamados, justificados y guardados, les dice, cuidado, vosotros que estáis en este bando, en este grupo de personas, tened cuidado, no sois inmunes a los engaños. No sois inmunes a las distracciones. ¿Por qué llevamos, yo sé, para muchos es una tontería, pero ¿por qué llevamos esto? Para mí no sirve para mucho, pero bueno, lo llevo más que nada para quitar miedos para otras personas. ¿Por qué tomamos precauciones para no contagiarnos? Porque no somos inmunes. Y hermanos, tampoco somos inmunes al engaño. No somos inmunes a la distracción. Y debemos tomar en cuenta estos 3 conceptos para estar seguros de que vamos a contender ardientemente por la fe. Si este primer versículo no está en orden, no podemos seguir adelante con los versículos 3 en adelante. Dirás, pastor, ¿y qué pasa con eso de reservados? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Eso lo dejo para la semana que viene. Yo creo que la primera parte y la segunda parte son formidables, son buenísimas. Pero esta última, hermanos, nos habla de la seguridad de la salvación. ¿Por qué podemos tener seguridad? Os anticipo esto. De que vamos a ir al cielo, los que hemos recibido a Cristo. No importa lo que ocurra. ¿Por qué tenemos seguridad? Porque la obra de salvación que Cristo hace o nos hizo es incondicional. No dice, seréis salvos, seréis guardados si cumples con esto, con esto, con esto, con esto. Pero si no cumples, entonces ya no os guardo. Tened cuidado porque hay iglesias por ahí que creen así.
Creen que la salvación se puede perder. Entonces, cuando Judas introduce esta palabra guardados, nos quiere dar confianza, nos quiere dar seguridad. Quiere hacernos ver que no importa lo que ocurre, si estamos en Cristo, nada podrá separarnos del Señor. Nadie podrá arrebatarnos de la mano de su Padre. Nadie podrá arrebatarnos de su mano. Les habla de seguridad. La semana que viene ampliaré un poquito más sobre esto, pero quiero que entendáis una cosa. En cuanto a llamados, ¿quién tiene la responsabilidad de ir y hacer el llamado? El gobierno, ¿verdad? Socialista. ¿Quién? Nosotros. Asegurémonos, hermanos, de que nos mantenemos en línea. Santificado, dirás, pastor, yo fui salvo, pero me interesa más saber si se está viendo progreso, cambios en tu vida, más consagración, más compromiso, más integridad cristiana. Porque, hermanos, el Señor quiere ver un progreso, un avance, una santificación progresiva, unos cambios en nuestra vida, que nos vayamos pasando de una imagen a la imagen de Cristo. Y luego, finalmente, a los guardados. ¿Quién aquí hoy puede decir, pastor, yo estoy seguro de que nada me podrá enviar al infierno ahora que soy salvo? Nada de lo que yo podrá cambiar eso. Venid la semana que viene con papel y lápiz porque vamos a ampliar este punto. Creo que es muy importante y nos va a dar la capacidad de poder distinguir lo que es esta doctrina de la seguridad de la salvación con aquellos que se llaman evangélicos y creen que la salvación se puede llegar a perder. Después vamos a ponernos de pie y vamos a tener una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, aunque esta epístola es muy corta, cuando empezamos a desempaquetarla y comparamos estos términos con otros pasajes de la Biblia, nos damos cuenta de que hay una estructura bien premeditada, bien estructurada. Nada más entrar Judas abriendo la epístola, empieza con la posición que tenemos en Cristo. Y una vez que nos ha dado esa seguridad, nos habla del cuidado que tenemos que tener en este mundo. Ayúdanos, Señor, no ser negligentes, no descuidar estas cosas, no dejar, Señor, que ni el trabajo, ni la familia, ni ninguna otra cosa, Señor, nos distraiga de mantenernos en rumbo. Si hubiera aquí esta mañana, somos pocos, pero si hubiera aquí alguno que todavía, Señor, no te ha recibido como Salvador, no tiene esa seguridad de salvación, oh Señor, abre su corazón. Muéveles a quizá acercarse a mí o a alguno de los hermanos que están más preparados para decirle, ¿me puedes mostrar cómo puedo hoy ser salvo? Quiero saberlo, pero necesito que me muestres en la Biblia cómo puedo yo solucionar esto de una vez por todas. Si hubiera alguna persona así, Señor, te pido que tú muevas su corazón, que responda a este llamado con arrepentimiento y fe. Pero también, Señor, quiero pedirte que nos ayudes con este tema de la santificación. Porque, Señor, empezamos bien contigo, pero ¿estamos andando bien contigo ahora? Es importante que nos aseguremos, Señor, dónde estamos ahora. Si tenemos nuestro corazón, nuestra mirada puesta más en las cosas del mundo o en las cosas de arriba. Ayúdanos, Señor, a poner orden. Porque si no, Señor, quizá nosotros también podamos ser desviados. Y quién sabe, si alguno que ha escuchado el Evangelio, luego después, sin recibirte, Señor, toma una posición contraria y apostata. Ayúdanos, Señor, a tomar esto en serio. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar la última.